Un saludo a todos. Para mí es un placer nuevamente compartir con ustedes desde esta tribuna, hablando en derechos humanos. Primero que nada, un saludo a el equipo del Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela, que bueno, nos hemos dedicado a establecer discusiones, entrevistas de expertos, de defensores de derechos humanos para conocer, discutir a fondo los temas que están relacionados con la vigencia de los derechos humanos en nuestro país y qué podemos hacer frente a las situaciones de violaciones graves que se presentan hoy en día y que merecen pues que nos unamos todos como venezolanos y las afrontemos. Como sociedad civil, como partidos políticos, como organizaciones no gubernamentales, como defensores de derechos humanos, y nosotros como dirigentes políticos pues tenemos una responsabilidad directa en el camino junto a los familiares, junto a las víctimas, de reconstituir el Estado de Derecho en Venezuela, lograr el cese de la impunidad, lograr que se haga justicia, para así poder reconstruir un país, una democracia, sobre la base de la justicia, para que sí pues podamos contar con una paz verdadera y duradera. Para nosotros es muy importante abrir esta serie de entrevistas de esta semana porque están enmarcadas en el aniversario de Naciones Unidas. Ya son 75 años que se celebran desde la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas. Y bueno, los compromisos de Naciones Unidas siguen vigentes luego de esa entrada en vigor. La búsqueda de la paz, la búsqueda de la justicia y por supuesto el cese de la violación de los derechos humanos. Para nosotros, como venezolanos, el acudir a instancias internacionales se ha convertido en un derecho, no se ha convertido en un escurrir la responsabilidad nuestra como ciudadanos a lo interno. Si bien estas organizaciones no nacieron para sustituir las instituciones venezolanas encargadas de garantizar la justicia y el respeto a los derechos humanos, en el contexto en que estamos, en que un gobierno usó la misma democracia para desmantelarla, para impedir que los venezolanos pudieran acceder no solamente a las organizaciones internas, a las instituciones internas, como es la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, que realmente da pena decirlo, pero es una vergüenza para los venezolanos lo que se ha hecho con esas instituciones que algún momento nacieron pues para ser independientes, imparciales, autónomas en esa misión tan importante como es la defensa de los derechos humanos, pues hoy han sido puestas al servicio de una parcialidad política por demás criminal y violadora de los derechos humanos de los venezolanos. Frente a este contexto, los venezolanos pues debemos acudir a las instancias internacionales y exigir nuestros derechos. Ahora bien, para eso nos acompaña para discutir sobre este alcance que tienen las organizaciones internacionales y la posibilidad real que tenemos nosotros como venezolanos, porque yo recuerdo que cuando estudiaba, cuando en mi época activista de derechos humanos, nosotros decíamos, bueno, pero es que hay un sistema garantista de derechos humanos internacional, pero ¿cómo lo ejecutas? ¿Qué herramientas tienen esas instancias internacionales para hacer efectiva la protección de los derechos humanos en un país en que se esté violando, que se haya desmantelado el Estado de Derecho, por ejemplo? Entonces, para esa discusión nos acompaña hoy Perkins Rocha, amigo nuestro y coordinador de valores de 20 Venezuela. Es abogado en Derecho Público y Procesal, nacional y comparado, ex magistrado y, bueno, especialista en el tema de la responsabilidad de proteger, el R2P, y más que hablar sobre la posición política de 20 Venezuela, que por demás es la intención de esta charla, conocerla, entenderla frente a las violaciones a los derechos humanos, pues también entender como ciudadanos cuál es nuestro alcance frente a estas instancias internacionales y qué podemos esperar de ellas. Bienvenido, Perkins. Gracias, Luis. Para mí es un gran honor hablar de este tema, pero sobre todo hablarlo en 20 y hablarlo contigo, que eres un distinguido luchador por los derechos humanos y estás haciendo un trabajo invalorable
para fomentar un poco el conocimiento de este tema y para también proteger a los ciudadanos como otra de las importantes apoyos y aportes que nuestra organización política hace para Venezuela. Muchas gracias y a tu orden en lo que podamos conversar. Gracias, bienvenido. Bueno, el contexto en nuestro país es por demás conocido, es incluso reconocido a nivel internacional. Acabamos de ver un informe contundente de la misión de determinación de los hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en donde se refleja la gravedad, nuevamente, un diagnóstico que muestra la grave situación que viven los venezolanos frente a un Estado criminal que tiene como política de Estado violar sistemáticamente los derechos humanos de los venezolanos. Estamos hablando de una pobreza generalizada que ha sido inducida de forma premeditada en el país. Estamos hablando de la destrucción de las instituciones encargadas de garantizar los derechos de los ciudadanos. Estamos hablando de cientos de presos políticos que aún se mantienen tras las rejas, sufriendo tortura, sufriendo cualquier cantidad de perversiones inhumanas, y el camino pues infructuoso que han tenido las víctimas y sus familiares de conseguir justicia. Recientemente escuchamos declaraciones de los voceros del régimen donde lo que han hecho es burlarse de los encargados de las instituciones internacionales de Naciones Unidas. Más bien lo que hacen es tratar de tomarse la foto y manipular la posición de estas organizaciones, banalizando pues la responsabilidad, pero en concreto, para aterrizar la idea, las recomendaciones de estas instituciones no han sido cumplidas por el régimen. Entonces, ¿qué podemos esperar? Estamos frente a un régimen que le dio acceso al alto comisionado de Naciones Unidas a tener una comisión aquí en nuestro país, pero las recomendaciones no las cumplen, se toman la foto con ellos, manipulan a la comunidad internacional. Y te soy honesto, pensamos que la incorporación de Venezuela en el Consejo pues terminaría pues de desmantelar cualquier intento de Naciones Unidas por avanzar en una posición firme para los venezolanos, y no fue así, no lograron manipularla. Ahí salió el informe de la misión de determinación de los hechos con la contundencia debida, y representa una esperanza para las víctimas y sus familiares y para todos los venezolanos. Entonces, ¿qué más podemos esperar los venezolanos? Y con esto abrimos la discusión. Mira, Luis, la tarea de la defensa de los derechos humanos no es una tarea fácil, es una tarea lenta y tú como operador en esta materia debes saberlo. Yo fui víctima de una violación de derechos humanos en el año 2004 y es un caso emblemático porque era la primera violación de derechos humanos que se planteaba a nivel continental desde el órgano de justicia, es decir, formé parte de un órgano judicial, una corte máxima en materia contencioso administrativa que fue allanada, vilipendiada por el régimen en el año 2003 y 2004, allanada militarmente para aquella época efectivos de la DICIP y Fuerza Armada Guardia Nacional, perseguida. Y con ocasión a eso, sintiéndome víctima, tanto yo como mis compañeros de corte, acudimos a la instancia más importante del sistema interamericano, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte como una especie de sustanciadora de estas denuncias. Pasamos 4 años, 4 costosos años, hay que decirlo, donde perdimos parte de nuestros patrimonios familiares, en viajes, en informes técnicos, en una importante cantidad de acervo probatorio para que al final de esos 4 años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidiera pasar el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, la cual resolvió el asunto a razón de 6 meses. 6 meses dictó una sentencia que ordenaba no solamente indemnizaciones morales, sino indemnizaciones materiales de todo tipo y pecuniarias, además de nuestro reingreso a los cargos. Por supuesto,
el régimen no solamente las desacató, sino que a partir de ese momento, del año 2008, empezó a tejer una tesis de, digamos, victimización del sistema interamericano. A partir de nuestra decisión, estaba la conformación de un Tribunal Supremo de Justicia ya muy cómodo para el expresidente Chávez, que primero dictó una infame sentencia que es el hazmerreír continental, donde el Tribunal Supremo de Justicia declaró que no eran vigentes, no eran materializables las decisiones de la Corte Interamericana en Venezuela, que no podían ejecutarse, la inejecutabilidad de esas decisiones. Estamos hablando que Venezuela, desde la creación del sistema interamericano, ha venido repitiendo constitucionalmente normas que hacen que cualquier ciudadano, tú lo dijiste al inicio de esta conversación, cualquier ciudadano pueda optar por recurrir al sistema interamericano de justicia internacional. Artículo 23 de la Constitución. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno. Artículo 31 de la Constitución vigente. Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos en los tratados, pactos y convenciones suscritos por Venezuela, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines. Es, digamos, innegable que el sistema interamericano de justicia internacional es, dentro de Venezuela, derecho interno, al menos en lo formal. Y sin embargo, el régimen lo primero que hizo después de aquella decisión fue apartarse de la Corte Interamericana y apartarse de la Comisión, impedir que vinieran a hacerse inspecciones en territorio venezolano y generar una doctrina salvaje de un Estado forajido. Hoy Venezuela, en lo interno para los venezolanos, además de ser un Estado fallido que no cumple con sus servicios públicos, es internacionalmente un Estado forajido que no solamente desacata fallos internacionales, sino que perturba el orden internacional. Entonces tú me preguntas, ¿qué esperar de los sistemas continentales, de los sistemas de derechos humanos a nivel universal? Pues yo creo que mucho, Luis. Lejos de eso, fíjate que te lo dice alguien que si se quiere, no solamente fue víctima en lo interno, sino que también fui víctima de ese desacato que hizo, de esa burla que hizo el régimen venezolano de esos fallos internacionales. El primero de Chávez, y luego vino una cadena consecutiva de fallos que lo condenaban, donde él se rió y se burló y los inacató. Tú me dices entonces, ¿qué podemos esperar? Pues un trabajo muy importante, porque fíjate, en la escalada de agresiones que contra los derechos humanos ha emprendido este régimen, todavía el freno internacional es muy importante. Tenemos una estructura que, si bien es un poco caduca, todos los días se retroalimenta de las violaciones continentales y está dispuesta a plantear innovaciones. Hemos hablado por ejemplo, el crecimiento en la ONU de los derechos humanos. Para mí fue realmente emblemático el tránsito que en la ONU tuvo el señor Kofi Annan, Premio Nobel de la Paz del año 2000, creo. Kofi Annan, preocupado por lo que había ocurrido no solamente en Srebrenica, sino también en Ruanda y algunos territorios africanos, que habían matanzas humanas, estamos hablando de más de 800,000, o sea, eran casos terribles los que estaban sacudiendo la conciencia del mundo. A pesar de las alertas que se le hicieron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, nunca reaccionó la ONU para frenar esas circunstancias. Y él, como cabeza de la ONU, en un famoso discurso pronunciado en 1999, hace un mea culpa y dice, no podemos mirar a la cara a los ciudadanos si estas cosas que fueron advertidas siguen ocurriendo en el mundo. Y denunció y planteó la Convención de Palermo, primer elemento importante en el año 2000, que implicaba la posibilidad
de penetrar territorio de los estados por coaliciones internacionales para perseguir delitos de trata de personas, delitos de narcotráfico y delitos de blanqueo de capital. Fíjate tú lo importante de aquello de la Convención de Palermo, perseguir el terrorismo internacional en función de estos tres delitos, esté donde esté. Claro, eso implicaba, Luis, eso implicaba que los Estados miembros empezaran, tal como lo pide la Convención de Palermo, a modificar sus normas internas, permitiendo estas posibilidades de que hayan coaliciones que en caliente persigan en tu territorio a un delincuente internacional, bien nacional de tu territorio o bien extranjero. Bueno, ese es el antecedente más importante de la Asamblea Nacional número 60 del año 2005, la que estableció la responsabilidad para proteger, porque digamos del 2000 al 2005 se pretendía que los Estados miembros fueran trabajando estas normativas. Bueno, también ocurre que la burocracia propia de cada Estado miembro hace que algunos la aceleren, otros no la aceleren, pero al margen de eso, importantes policías internacionales se han formado, y debo decirlo, en torno básicamente a las policías más connotadas del mundo que están en Estados Unidos y en Europa. Y bueno, se ha venido creando una especie de estructuras muy importantes para perseguir el narcotráfico y para perseguir el blanqueo de capital, que hoy, en el año 2020, la venimos a sentir, digamos, de una manera muy importante por lo que ha hecho la DEA junto a otros países y por lo que ha hecho la OFAC junto a otros países que, hay que decirlo, todavía se encuentran enclavados en este momento en el Mar del Caribe, en casi un operativo de 3 meses que lleva, donde ha habido importantes, digamos, efectos y consecuencias. En síntesis, Luis, esta primera parte, yo creo que lo importante es saber que hay unos instrumentos internacionales y que esos instrumentos internacionales pueden ser revisados por las alianzas internacionales. Fíjate, no todo debe resolverse en el seno de la ONU, y así lo ha venido diciendo, tanto Kofi Annan lo dijo en su época, como de alguna manera algunos informes técnicos lo han venido asomando, porque las acciones que se planteen dentro del seno de las Naciones Unidas siempre van a tener el muro de contención del Consejo de Seguridad, donde Rusia y China forman parte sustancial de su integración. A partir de ese hecho, ha venido creciendo en el mundo alianzas estratégicas mundiales. La OTAN es una. Lo que pasó en Libia e Irak no hizo con la anuencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lo hizo la OTAN, pero inspirados de alguna forma en la responsabilidad para proteger. Entonces, de lo que se trata es que si estamos ganados a defender los derechos humanos y entendemos que cuando hay alertas que se prenden a nivel mundial que pueden llevar a matanzas o a exterminios masivos de la población o a circunstancias de crisis como la que se vive en Venezuela, de hambre, enfermedad y de falta de soberanía, pudiera darse una salida invocando la responsabilidad para proteger como una doctrina, un principio que genera una doctrina universal y otros instrumentos que van a viabilizar eso, donde necesariamente no tienen que pasar por el cordón del Consejo de Seguridad, lo cual evidentemente es un tropiezo. Si asumimos a Naciones Unidas como un poco el vademecum universal de los principios y empezamos a tejer alianzas importantes a nivel regional, pudiéramos buscar una salida importante. Y esto es el TIAR, por cierto. El TIAR es un instrumento que le da un vuelco a la posibilidad de que en América podamos combatir una situación, digamos, de emergencia que ponga en riesgo y en peligro la estabilidad de toda América sin necesidad de recurrir a la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Disculpa, Perkins. Sobre esto tengo una duda, ¿no? Hemos escuchado recientemente declaraciones del propio Maduro en las que se burla
de nuestra vocera nacional, de nuestra líder María Corina Machado, cuando habla de una amenaza creíble y coloca nuestra propuesta frente a la de ellos, diciendo que la de ellos es paz y la nuestra es una posición guerrerista. Y muchas veces he escuchado también a voceros políticos de oposición que pareciera que también ven nuestra posición como una posición guerrerista, o sea, como una posición que llama al conflicto. Obviamente, lo que estamos viviendo, yo me pregunto, pero ¿qué es lo que estamos viviendo nosotros hoy en Venezuela entonces? O sea, estamos viviendo prácticamente una guerra contra los ciudadanos que emprendió el propio Estado. Entonces, esta lógica discursiva, ¿cómo la podemos aclarar para todos los que nos escuchan? Bueno, forma parte de un habilidoso manejo que de los términos desde el principio ha hecho el régimen, inspirados en esta forma de actuar de la política cubana, ¿no? De cambiarle el contenido a los términos. Cuando Cuba fue abandonado por la Unión Soviética y antes de que Chávez la mantuviese como hasta ahora, la ha mantenido el régimen ahora con Maduro, ellos pasaron unos años importantes de crisis y de abandono absoluto. Entonces ellos lo llamaron una situación especial. ¿Ok? No, esto es una situación especial. Especial no. Era absolutamente natural lo que estaba ocurriendo, el fracaso del socialismo. Y ellos lo llamaron como una situación especial de crecimiento. Fíjate tú, Maduro hablando de paz. En estos informes, en los últimos el último informe, el informe de la Comisión Independiente sobre los Hechos que de Naciones Unidas brotó, por cierto, el quinto informe, Luis, el quinto informe desde que la alta comisionada de Naciones Unidas, perdón, el alto comisionado de Naciones Unidas, Hussein, el anterior a Bachelet, y el propio Luis Almagro desde la OEA, con el Comité de Independiente de Profesionales, entre los cuales estaban Irving Kohler, Santiago Cantón y el señor Nelson Robles, de alto perfil. Que fue remitido a la Corte Penal Internacional, el informe. Exactamente, o sea, cinco informes que se han producido de manera contundente. El único elemento que digamos, diferencia estos 5 informes es que el último es tan detallado que convierte la responsabilidad de Estado y ya dice directamente Nicolás Maduro y todo su entorno militar ha cometido directamente delitos de lesa humanidad. O sea, la responsabilidad penal absolutamente individual, absolutamente responsabilidad penal. Pero bueno, esos 5 informes de alguna manera han servido para detallar, y el último, lo que para el régimen significa paz. Para el régimen la paz significa la paz de los sepultos. En pocas palabras, la paz de los sepulcros, la paz de arremeter contra los ciudadanos para castigarnos y en definitiva mantenernos como ovejas, como súbditos de su régimen. Es la paz que ellos procuran. Pero por otro lado, se ha satanizado la fuerza, Luis, y la fuerza no necesariamente es violencia. Y en eso es muy importante el aporte que nosotros podamos dar. La fuerza es contundencia, la fuerza es firmeza y convicción en los principios. La fuerza es lo que algunas madres venezolanas en los últimos hechos del 2014 y 2017, yo vi abuelitas pararse frente a un tanque de guerra con la bandera de Venezuela y una gorra venezolana pidiéndole que por favor no atacaran a sus nietos. Eso es fuerza. Eso es convicción, la utilizó Mahatma Gandhi y por cierto también la utilizó Martin Luther King. Eso fue experimentos de fuerza ciudadana. Nosotros hemos apelado a ese concepto, al concepto de la fuerza, que también implica, y hay que decirlo con toda, sin ningún temor, también implica el uso de la fuerza bélica, el racional uso de la fuerza bélica como último recurso. Pero bueno, Luis, cascos azules están en la ONU. ¿Y qué son los cascos azules?
Son soldados armados dispuestos a ayudar en momentos de conflicto internacional en la ONU, los cascos azules. Es decir, el que el régimen haya prostituido y tergiversado el concepto de fuerza armada, como lo ha hecho para fines de violencia, no significa que otros que racionalmente llamamos a la fuerza e invocamos la fuerza como salida política a los problemas delictuales que enfrentamos, se nos tenga como guerreristas. Es decir, el planteamiento que ha hecho nuestra líder es muy básico. Necesitamos construir una amenaza creíble. ¿Y la amenaza creíble para qué es? Para algo que muchos consideran que nosotros somos contrarios a ello. Para lo que consideran que somos contrarios a ellos, han dicho que nosotros no queremos ni diálogo ni elecciones. Bueno, el tema de elecciones para cuando se recupere la república, pero los diálogos son posibles. Cuando le pongamos al régimen la amenaza creíble y le preguntemos, ¿usted quiere negociar cuándo se va? ¿Se va mañana? ¿Cuándo se va? Estas son las condiciones para que usted se vaya, para que usted abandone el territorio venezolano, para que usted decida qué hacer para culminar el sometimiento que tiene. Una amenaza creíble nos ayudaría en consecuencia a la producción de una solución política inmediata, y solo construir una amenaza creíble es solo a partir de la fuerza, y tenemos instrumentos internacionales que avalan esa visión. Ya te hablé de la responsabilidad para proteger, te acaricié la idea del Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, que es una alianza internacional. Fíjate tú, a pesar de que también se suscribió en la Guerra Fría y muy coetáneo al nacimiento de Naciones Unidas, es un instrumento que al calor de lo que ha ocurrido en el sistema mundial de derechos humanos, para su activación no necesita pedir la autorización de la ONU. Es una forma regional de dar una respuesta inmediata a un problema local, tal como ocurrió en la OTAN y tal como ocurrió en el bloque soviético con el Pacto de Varsovia. Acuérdate que Rusia también forma parte de Naciones Unidas y por su lado ellos también tienen alianzas. Es decir, este mecanismo de alianzas continentales son formas de, entre comillas, evadir la burocracia que habita en la ONU y ejecutar de alguna manera acciones concretas. Asumir la ONU de una manera principista, con sus informes, con sus apoyos técnicos que de manera invalorable nos han dado el sustento en esta lucha, pero buscando la activación de otros instrumentos fundamentales. Claro. Sobre todo, Perkins, y estamos hablando de este tema, parece obvio, pero hay que decirlo. ¿Cuáles son las otras alternativas que tenemos los venezolanos para resolver la crisis que estamos viviendo? Porque la otra alternativa que está sobre la mesa son unas elecciones que ha convocado el propio régimen para este diciembre. Entonces, a veces nosotros caemos en la propia desesperación, como venezolanos, podemos caer en la desesperación que un gobierno intencionalmente nos quita la memoria. ¿Cuántas veces hemos intentado nosotros resolver nuestros problemas a lo interno a través de unas elecciones y el gobierno lo que ha hecho es terminar de manipular las instituciones, secuestrarlas y dejarlas completamente sin ningún tipo de acción política, como lo es la Asamblea Nacional, como lo fue el revocatorio en su época? Nosotros participamos en esas luchas allí, las luchas de calle, las luchas, hemos participado en todas las convocatorias que han hecho los partidos políticos en Venezuela en las distintas etapas de unidad. Y hoy nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la otra alternativa que tenemos? Lo que yo sí creo es que como ciudadanos, como organización política, debemos propiciar que se siga documentando las violaciones a los derechos humanos, que se siga denunciando, porque estas instituciones, como tú lo explicabas, tienen sus tiempos. La justicia tiene sus tiempos y esos tiempos nos van a favorecer. En un futuro veremos, estoy seguro que va a ser así, que se haga justicia, que se determine la responsabilidad directa, se individualice,
incluso se llegue hasta una fase reparatoria para las víctimas. Eso creo que lo vamos a ver, estoy seguro que lo vamos a ver. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque las violaciones a los derechos humanos en Venezuela continúan hoy, están siendo perpetradas hoy. Los venezolanos están sufriendo persecución política, están sufriendo de escasez prácticamente total de servicios públicos, están sufriendo y todo dentro de un esquema de minimizar al ciudadano para que no tenga ningún tipo de posibilidad de acción política, posibilidad de exigir absolutamente ningún cambio en el país, porque tienes al país sumido en la pobreza, sumido en la supervivencia, de tal manera de que la gran mayoría de los venezolanos han ido perdiendo esa posibilidad de encontrar una salida y un cambio. Entonces, obviamente nosotros mantenemos la esperanza, obviamente mantenemos el norte de lograr un cambio pacífico en nuestro país, pero cuando no es viable a través de unas elecciones, entonces, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos? Y también, ¿qué mensaje le darías tú a la Asamblea Nacional hoy? Porque sigue siendo la institución reconocida a nivel internacional, sigue siendo la institución que los venezolanos reconocemos, que nos representa. Creo que hemos fallado, Luis, y ha fallado en ese sentido la Asamblea Nacional en comprender la verdadera naturaleza del régimen. Hemos tratado o hemos navegado en varias etapas, en siempre comprendiendo y asumiendo la naturaleza política del régimen. Pasamos de una visión que calificamos del señor Chávez como totalitaria, un presidente totalitario, un presidente autoritario. Pasamos luego a calificarlo como una dictadura competitiva. Luego algunos empezaron a hablar de un totalitarismo, pero siempre dentro del esquema del análisis político. Resulta que lo que tenemos enfrente es algo absolutamente distinto al hecho político. El hecho político es su praxis, pero su naturaleza, para entenderlo, nada mejor que esta frase que hemos dicho y estamos diciendo desde hace mucho tiempo, la que dice que lo que tenemos enfrente es un conglomerado criminal, un conglomerado delictual. ¿Por qué un conglomerado? Primero, porque no es una organización. Tú te lees las teorías generales de organización administrativa, organización comercial, y tú siempre partes de un hecho que es la unidad. Lo que nosotros tenemos enfrente, el régimen, no tiene el concepto de unidad. Tú ves que una cosa hace Carneiro por allá en La Guaira, tira fuegos artificiales, otra hace la gobernadora de Lara, la señora de las prisiones, saca presos a la calle y hace... O sea, evidentemente aquí no hay una unidad, aquí hay solamente una cabeza visible que obedece de alguna forma algún tipo de instrucciones dependiendo de la posición que ocupa dentro de esos conglomerados los subgrupos que la cohabitan. Es un conglomerado porque el conglomerado, como tú sabes y cualquier persona que nos oiga lo sabe, es un tablopan, por ejemplo, si fuera de madera, compuesto de muchas fibras, ¿no? Pero que está compactado, no único, no unido, compactado, pero varias naturalezas lo habitan, fibras de plástico, fibras de madera, piedras, tierra. Es decir, esto es un conglomerado que no tiene una naturaleza homogénea, es una diversidad de elementos que lo conforman. Y ese conglomerado está sustentado sobre dos principios muy importantes que para ellos son vitales. En primer lugar, una sola cara visible y en segundo lugar, fuentes irregulares que alimentan sus finanzas al margen de la, o digamos, al margen de la legalidad y al margen de lo ordinario que pueden ser esos recursos. Hoy en Venezuela no tenemos un Estado, porque para hablar de Estado, y tú eres abogado y lo puedes definir, necesitas una autoridad política que asuma la personería de la República. En Venezuela, quien la asume desde un tiempo para acá es un usurpador, y quien legítimamente debiera asumirla no la termina de asumir porque el usurpador se lo impide. En consecuencia,
No podemos hablar hoy por hoy de que en Venezuela hay un Estado. En Venezuela lo que hay es un territorio sobre el cual habita una población. Hay población y hay territorio. No hay autoridad política, que sería el tercer elemento fundamental para el Estado. Esta población nos une vínculos, de alguna manera culturales, históricos, que hacen que todavía tengamos una sensación de unidad poblacional que ya con las diásporas se está absolutamente desintegrando. Tú lo estás viendo de manera muy triste. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en definitiva? Esa población tiene que agarrarse de los pocos elementos que quedan de una apariencia institucional. La Asamblea Nacional es una y es la única que probablemente quede, y queda, para mi criterio, hasta el 5 de enero del 2021. Esa Asamblea Nacional debería mandar mensajes absolutamente claros, prístinos, homogéneos, no confusos, sin ningún tipo de equívoco, que permita entender lo que está ocurriendo en Venezuela. Si esa Asamblea asumiera, por ejemplo, la posibilidad de declarar el empleo de una misión militar extranjera en suelo patrio para que sirva de plataforma para lo que hemos planteado en el exterior a partir del TIAR, estuviera mandando un mensaje absolutamente claro a la comunidad. Yo creo que una de nuestras tareas fundamentales como ciudadanos es empezar a ver cómo podemos hacer para convertir la tragedia venezolana en el núcleo de peligro de toda la América. Hay un artículo del Tratado del TIAR que yo creo que no se ha estudiado del todo. Se menciona el artículo 8, aquel artículo que habla de la cascada de acciones que tú puedes emprender hasta que llegas a la última, a la Fuerza Armada, pero el artículo 6 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca te establece las causas y motivaciones cuando el TIAR puede hacer uso de la fuerza bélica en un determinado territorio de un estado o de un sitio de América. Por supuesto, el primer elemento es cuando hay una invasión extranjera y ese estado no tenga cómo protegerse. Pero hay un supuesto ahí muy interesante que se aplica como anillo al dedo a la situación venezolana. Habla el artículo 6 de la formación de un núcleo, no lo define, o de un hecho que ponga en peligro el resto de toda la América. Nosotros nos hemos dedicado exhaustivamente a demostrar que desde el Foro de Sao Paulo y el Foro de Puebla y en Venezuela se anidan de alguna manera fuerzas que, por cierto, la señora Bachelet en su último informe las calificó de irregulares y delictivas. Dijo ella que en la mitad del territorio, más de la mitad del territorio venezolano está en manos de fuerzas irregulares y delictivas. Tamaña calificación que ha pasado quizás inadvertida. En Venezuela, el territorio está siendo utilizado para fines comerciales por el régimen. Además de la extracción criminal que se hace de sus recursos, se alquila el territorio venezolano para alojar a delincuentes internacionales como el señor Jesús Santrich en barrios del 23 de enero, amparados por unas cuerdas importantes, círculos importantes de protección paramilitares. Eso tiene un precio, por eso se cobra. Por eso se paga en divisas, porque se deje transitar sobre el territorio venezolano aeronaves, naves aéreas, barcos en sus ríos, cargados de alijos de droga, que se cargan en la frontera, pero que pasen por su territorio sin descargar, simplemente el solo tránsito. Recuerda que Venezuela es cabeza de Sudamérica. El solo tránsito significa para el régimen dinero, recursos. Entonces, lo que ocurre en Venezuela es un peligro para toda la América. Si no lo entendemos los venezolanos, muy difícilmente lo entenderán en el exterior. Nosotros tenemos que empezar a hacer una cruzada para entender eso, que estamos combatiendo no políticamente, que tenemos que hacer uso de las armas constitucionales, civiles, democráticas, pero también entender
que ser demócrata no es un ciudadano pasivo enteramente. Ser demócrata también implica defender con fuerza lo único que le pueda quedar, de alguna forma, los vestigios que de la República pueden todavía quedar. Yo me desespero porque muchas personas cuando oyen este discurso creen que efectivamente estamos vendiendo un mensaje guerrerista, pero es que vivimos en burbujas, Luis, y resulta que en cada una de las ciudades el 70 o 80% de la población está absolutamente desamparada. En Aragua, en Carabobo, en Miranda, hay barrios donde a partir de una determinada hora lo que se oye son tiros, que si tú tienes una hija no puedes sacarla después de las 4 de la tarde porque cualquiera se enamora de ella y simplemente te van a tocar la puerta y te exigen que la des. Cosas como esas terribles que fueron, por cierto, denunciadas no solamente y aclaradas por el informe de la señora Bachelet, sino el último informe, que se hablan de persecuciones, de crímenes, donde participa no solamente el Poder Judicial venezolano, sino las fuerzas de seguridad. Es dantesco lo que ocurrió con el último informe de la Comisión Independiente de Naciones Unidas, cuando dice con absoluta crudeza que muchas de las personas entrevistadas, después de haber sido torturadas en calabozos militares o policiales, que cuál era su reacción cuando iban a la audiencia y encontraban que el abogado de la parte contraria, el fiscal, era la persona que lo había torturado. Coño, discúlpame la palabra, pero Dios mío, estas cosas son cosas dantescas, cosas terribles. Esto ocurre en Venezuela. ¿Cómo es posible que todavía estemos pensando en salidas políticas ordinarias, que creamos que esta gente que es capaz de asesinar y torturar y desaparecer a sus contrincantes políticos son capaces de admitir un resultado desfavorable en unas elecciones? Lo dijo el señor Luis Almagro, en su último informe. ¿Cómo es inconcebible, es absurdo entender que los mismos causantes de las violaciones de derechos humanos pacíficamente van a darle, digamos, viabilidad a un resultado desfavorable de carácter electoral? ¿Cuánto tiempo más podemos darnos cuenta de esta circunstancia y no ejecutar lo que tenemos que ejecutar desde la Asamblea, una acción mucho más contundente, y los venezolanos entender, en definitiva, que debemos rechazar todas esas salidas políticas que están planteando de carácter eleccionario, y que esta consulta, por ejemplo, la última consulta que se está planteando por el señor Guaidó para llegar a unas conclusiones que ya 5 informes, como yo te he mencionado, se lo aclaran, y además consultas que ya se han hecho en el pasado, ya han sido absolutamente por un régimen menos contundente que este, han sido burladas, pues con mayor razón, en el supuesto que esas consultas se hagan, nuevamente volveremos al ritornelo del oxígeno que le estaremos dando por otro año y cuidados y por otra década a este régimen atroz. Gracias, muchas gracias por la explicación. Ya para cerrar la entrevista, ¿cuál es tu mensaje a los ciudadanos que nos escuchan? En primer lugar, entender que si bien hemos dicho que solos no podemos pelear cívicamente ni pelear contra el régimen que nos oprime, que nos subyuga, debemos hacer una tarea muy importante en lo interno. Es decir, la famosa frase del solo no podemos no significa de que no voy a hacer nada, porque todas las soluciones están en el exterior. Eso es falso completamente. Si no logramos elevar un clima de conciencia ciudadana que entienda esto que hemos hablado el día de hoy, que entienda la necesidad de que tenemos que buscar fórmulas absolutamente novedosas, innovadoras para enfrentar el hecho delictivo que nos oprime, y que si no entendemos eso de manera pasiva, mucho menos lo entenderán en el exterior, el camino es mucho más largo. Si
si no elevamos la conciencia ciudadana por entender cosas vitales, como por ejemplo que en Venezuela en este momento no hay soberanía del territorio y no hay soberanía absoluta de nuestros derechos ciudadanos. Los venezolanos no tenemos capacidad de ejercer el control de nuestro destino político. El presidente temporal que nombró el Parlamento no ha podido de alguna forma asumir su cargo. Pareciera que se comporta más bien como un perseguido y es decir, esa situación es ambivalente. En consecuencia, perdimos soberanía territorial, perdimos soberanía política, pero si no lo entendemos y si todavía vivimos en especies de burbujas que cada vez son más incómodas porque tenemos racionamientos eléctricos, pérdida de agua, pérdida de gas, pérdida de servicios públicos, pero me voy concentrando en mis burbujas y no hago de ellas en este momento la razón para exigir más y la razón para, en todo caso, negarme a participar en esas salidas políticas, va a ser muy difícil que salgamos de este atolladero. El ejemplo es muy sencillo, Luis. Yo siempre lo pongo porque es una forma muy sencilla de entenderlo. Imaginémonos lo que vivimos en un piso, en una propiedad horizontal, de que en un apartamento está ocurriendo cosas dantescas con la madre, los hijos y todo el núcleo familiar, y seguramente están secuestrados. Los gritos se oyen desde el séptimo piso, los que estamos en el piso 15, todos oímos los gritos, los llantos. Bueno, y cuando bajamos a tomar decisiones, cuando buscamos la policía no la encontramos, cuando vamos a los tribunales vemos que los tribunales no están interesados y decidimos tomar decisiones fuertes, decidimos abrir la puerta a todos los vecinos, porque es un delito lo que estaba ocurriendo ahí. ¿Qué pasa si cuando abrimos la puerta encontramos a la madre jugando dominó con los secuestradores y una situación donde, mira, un momentico, sí, la cosa está mal, pero entre nosotros lo vamos a resolver? Pues evidentemente eso ha pasado. Cada vez que nosotros mandamos esta señal de que estamos en una situación grave, cada vez que surge un informe de Naciones Unidas o de la OEA detallando la grave situación humana, la grave calamidad por la que estamos atravesando, surge erráticamente mensajes políticos llamando a elecciones, llamando a arreglos, llamando a conciliábulos con los diputados del PSV, llamándolos a reintegrarse en la sede de la Asamblea Nacional. Pues bueno, eso debe terminar, Luis, y eso no lo puede apoyar el ciudadano. Y una manera importante en que puede contribuir el ciudadano común y corriente es diciéndole no a esos arreglos políticos que lo que hacen es perpetuar el régimen y entender, en definitiva, que debemos elevar nuestra conciencia ciudadana para entender problemas fundamentales que hoy nos aquejan, como por ejemplo la falta de soberanía, como por ejemplo la situación violatoria de derechos humanos y como por ejemplo la necesidad de recurrir a tratados internacionales para concretar esta ayuda internacional. Si la ayuda internacional encuentra una población homogénea, consciente de esta circunstancia, será mucho más fácil y menos traumático las operaciones de libertad que puedan llevarse a cabo. Si la intervención internacional encuentra una población confundida y anclada en viejas tesis de soberanía y autodeterminación, hábilmente manoseadas por la izquierda tradicional latinoamericana para hablar de un patriotismo falso, pues bueno, habrá una resistencia que hará más traumática esa posibilidad de salir de este atolladero. Elevando el nivel de conciencia ciudadana, podemos entender que nuestro problema no es enteramente político y que tenemos que asumir una visión continental de apoyo y de ayuda para salir del problema que se está presentando en Venezuela. Muchísimas gracias, Perkin. Yo creo que esa palabra es clave, el salir de la burbuja en que a veces estamos como por supervivencia, ¿no? Creamos en burbujas, nos mantenemos como en burbujas que cada día se vuelven más precarias porque la situación de deterioro es continua, es progresiva, lamentablemente. Entonces, bueno, esperemos con esta conversación pues haber contribuido con el debate, con eso que tú
muy bien denominas elevar el nivel de conciencia. Eso creo que también es fundamental y te agradezco porque la explicación ha sido sumamente didáctica y bueno, nuestro compromiso de continuar esta semana y permanentemente discutiendo estos temas y creo que deben estar el tema de los derechos humanos como primera línea en el debate político porque realmente es una situación, lo que estamos viviendo en Venezuela es una situación grave de violación de derechos humanos y la justicia es la que nos va a devolver esa libertad. Entonces, bueno, muchísimas gracias, te agradezco y nos Gracias a vemos ti, en la Luis. próxima entrevista. Muchas gracias, gracias a ti.